radioepet.com. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Radio Epet. Mi nombre es Luis Alberto López y el día de hoy tenemos un tema muy especial con un invitado también sumamente especial. El tema sucesiones con el doctor Jorge Cobos, el cual es catedrático de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, muy buenas tardes, gracias a la universidad por esta invitación y a ustedes que están escuchándonos esta tarde. Esta tarde me toca platicar con ustedes acerca de un tema que es demasiado interesante y que es, podemos decir, el pan nuestro de cada día, que son las sucesiones, los diferentes tipos de sucesiones y consecuencias que tienen las sucesiones. En primer lugar, me gustaría platicar con ustedes de, primero, ¿qué es el testamento? O sea, nosotros encontramos todos los días situaciones en las cuales la gente fallece y obviamente gran porcentaje de la población no otorga testamento. ¿Qué ventajas, qué desventajas con el testamento? ¿Qué influye el testamento dentro de la voluntad de las personas, dentro de sus propias creencias respectivamente? Fíjense que es muy interesante. El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México durante algunos años atrás ha generado los programas del mes del testamento, de los cuales han ustedes oído hablar, que se dio en el mes de septiembre y se ha ido prolongando en algunos meses más, o sea, septiembre, octubre, y es el objeto de difundir la cultura de las personas para otorgar testamento. Sin embargo, todavía podemos encontrar muchas personas de la gran población que tenemos que no otorgan testamento. En la actualidad es importante saber qué es el testamento, para qué sirve el testamento. En primer lugar, el testamento se otorga, el testamento es público abierto cuando se otorga ante notario, ya que su intervención brinda seguridad jurídica. No obstante, existen otros tipos de testamento. Gracias. El testamento público abierto se otorga ante notario, primer punto. Entonces, yo hablo de que existían varios tipos de testamento, los cuales a través del tiempo han quedado en la actualidad, conforme al Código Civil, han quedado derogados, pero todavía podemos encontrarlos en la actualidad. Simplemente, si clasificamos a los testamentos, podemos decir que está adicional del testamento público abierto, está el testamento público simplificado, el testamento hológrafo, el testamento cerrado, que son de los que más uso podríamos decir que tienen. De esta clasificación de los testamentos, el testamento público cerrado fue quedando en desuso a través del tiempo. El testamento hológrafo tiene una característica, o tenía una característica muy especial, porque es el testamento que se otorgaba ante el jefe del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, se otorgaba por duplicado y con testigos. ¿Habría consecuencias? Sí. Muchas ocasiones nos vamos por los costos de los trámites que estamos realizando. En un momento más regreso a este punto. Segundo, testamento simplificado. El testamento simplificado fue una innovación en el sentido de que, primer punto, los programas de la Dirección General de Regularización Territorial establecían el testamento simplificado con el propósito de que el adquirente en el mismo instrumento transmitiera, hiciera su disposición testamentaria. Rompemos aquí en este testamento la parte medular que es un acto personalísimo, en el cual se permitía no nada más al adquirente otorgar su disposición testamentaria, sino también se le permitía a su cónyuge cuando estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, ¿qué pasaba también con aquellas personas que, de acuerdo al mismo programa de la regularización territorial, había dos o más adquirentes de un predio? Bueno, cada uno de ellos, dentro del instrumento público, la escritura que se otorgaba, o podían ellos comparecer a otorgar su testamento simplificado. El testamento simplificado se marca directamente en que, si lo comparamos, es un legado, o sea, el testador está manifestando su disposición respecto del bien que está adquiriendo. Nota,
no se incorporaban más bienes, única y exclusivamente estábamos hablando del bien objeto de la escritura. Había otras características en las cuales también posteriormente podía otorgar testamento. Tendríamos que irnos a la reglamentación específica de qué valor tenía el inmueble para poder entrar como candidato al testamento público simplificado. ¿Solucionó problemas? En algunos casos sí, en otros casos no solucionaron problemas, al contrario, se fueron generando otro tipo de situaciones y problemas, vamos a llamarle hasta más sociales, porque obviamente quizá la voluntad del primer testador propietario, adquirente de ese inmueble, a su disposición, su voluntad era transmitir el mismo a una persona o varias personas determinadas. La cónyuge tenía otra voluntad de transmitirlo a otras personas totalmente diferentes y obviamente empezaban los problemas por estar en un desacuerdo conyugal o desacuerdo de la pareja respectivamente. Entonces, a través del tiempo fueron quedando estos testamentos, fueron quedando en desuso. El testamento público abierto. El testamento público abierto, como lo comenté hace un momento, tiene una gran ventaja. En primer lugar está la intervención del notario. ¿Por qué es importante la intervención del notario? Porque el notario es la persona que va a redactar la voluntad de la persona acorde a las disposiciones legales. Él va a cuidar que las cláusulas que contiene el testamento, que ha manifestado el testador, que el notario ha confeccionado acorde a la voluntad del testador, surtan todos y cada uno de los efectos legales. Recuerden ustedes, muchas ocasiones el testador piensa que él, por otorgar su testamento, va a realizar disposiciones que se cumplan para después de su muerte, y como decimos, el testador a su fallecimiento quiere gobernar desde la tumba. Por lo tanto, hay cláusulas que no son permitidas dentro de los testamentos. Hay cláusulas que deben de ser adecuadas al testamento. Por eso es la voluntad del testador adecuada por el notario de la voluntad en su manifestación expresa para otorgar su testamento. El notario tendrá que aconsejar y cuidar cada uno de los puntos esenciales de la voluntad del testador para efectos de que ese testamento surta todos los efectos legales respectivos. Bien, como comentario adicional, testamento hológrafo. El testamento hológrafo, como lo comentamos, lo otorga el testador con la comparecencia de testigos, se hace por duplicado y se entrega en sobre cerrado, el cual es debidamente lacrado ante el jefe del Archivo General de Notarías. ¿Surte efectos legales? Sí. Sin embargo, nota, el jefe del Archivo de Notarías no hace las veces de notario, es decir, no califica la voluntad del testador, no adecúa la voluntad del testador para que las cláusulas o la disposición que éste tiene produzca sus consecuencias de derecho. Por lo tanto, puede haber alguna disposición o una manifestación que no sea factible que se pueda llevar a cabo una vez que fallezca el testador. Pero adicionalmente nos encontramos con otra serie de problemas. Primero, al fallecer el testador, necesitamos, en un testamento hológrafo, nota, necesitamos declararlo válido. Para declararlo válido, necesitamos acudir ante un juez de lo familiar. El juez de lo familiar tendrá que verificar si es el último testamento mediante los oficios que ordena la ley, pensando que si es el testamento hológrafo el último que está otorgado, tendrá que solicitar la copia o el segundo ejemplar que está en depósito del Archivo de Notarías y pedir el que tengan los herederos, si es que lo tienen. Pero empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque obviamente en la declaración de validez del testamento tenemos que mandar llamar a los testigos, y muchas ocasiones los testigos son contemporáneos del testador, y al momento de que el testador falleció y tengo que abrir la sucesión, los testigos ya fallecieron o ya no radican, ya no hay forma de localizarlos, no radican en el mismo lugar donde habitualmente lo hacían, igualmente cambiaron de residencia o lo peor, ya fallecieron, y tenemos que irnos y seguir un procedimiento para poder declarar válido el testamento. Nota, aquí ¿qué sucede? Que obviamente, si lo hablábamos de costo, el costo del testamento hológrafo
era bastante económico, pero lo que nunca contemplamos es que la declaración de validez del testamento nos iba a generar más gastos. Simplemente, ¿qué pasa si no hay testigos o no están todos los testigos? Tengo que solicitar la intervención de un perito, grafóscopo, para que verifique que las firmas que están plasmadas en el pliego testamentario que otorgó esta persona son las mismas, y obviamente el proceso nos va a costar honorarios a los herederos, y al mismo tiempo el tiempo se va alargando en el trámite sucesorio. Una vez que está declarado válido el testamento, podemos dar pie a la tramitación de la sucesoria. Ya está declarado válido, ahora necesito que los herederos designados y su albacea en su caso acepten la herencia respectivamente. Entonces, con la práctica hemos visto, vieron nuestros legisladores que realmente son testamentos que han quedado inoperantes. Por eso vino la reforma al Código Civil y se derogaron el testamento público cerrado, el testamento hológrafo, el testamento simplificado, y de los testamentos ordinarios quedó el testamento público abierto, que es el que está confeccionado ante notario público. Es importante decir, ok, en los testamentos nosotros vamos a tener disposiciones típicas y atípicas. ¿A qué nos referimos con las disposiciones típicas y a las atípicas? Es muy significativo esta parte. Las típicas son las que se realizan en el testamento, como es la institución de herederos, institución de legatarios, la designación de albacea. En su caso, nota, no en todos los casos, se requiere de la designación de tutor y curador. Las disposiciones atípicas se pueden realizar por diferentes medios. En el testamento encontramos nosotros que el reconocimiento de hijo se convierte en una disposición atípica y se convierte en una cláusula irrevocable. Interesante este punto, porque el aspecto general, la disposición general de los testamentos nos dice a nosotros que el último testamento, nota, por disposición de la ley, el último testamento revoca a los anteriores. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos una perfecta asesoría? El notario es el que interviene. Oye, si tú otorgas una disposición atípica, como es el reconocimiento de hijo, nota, si tú mañana vas a otra notaría o aquí mismo en la notaría y tú manifiestas que revocas el testamento anterior, revocarás las disposiciones típicas, las atípicas no. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta clásica, oye, ¿y quién sabe? ¿Cómo lo saben? A ver, nota, el notario al momento que ante él se confiere, se otorga este testamento con disposiciones atípicas, el notario tiene la obligación por ley de dar aviso a la autoridad, al Archivo General de Notarías, que es quien reglamenta en este caso y tiene la información acerca de los testamentos que se otorgan ante notario. Al mismo tiempo tenemos el Registro Nacional de Testamentos. En los dos se hace la anotación y se lleva un control de los testamentos que las personas han otorgado. Ok, cuando el notario tiene un testamento, otorga un testamento que contiene disposiciones atípicas, en ese momento él tiene que informarle a la autoridad que este testamento tiene cláusulas irrevocables o, en este caso, tiene disposiciones atípicas. ¿A qué me refiero con esto? Si el notario da el aviso del testador que otorgó testamento, entonces la autoridad tiene el registro y dice, en la escritura tal, de fecha tal, del notario tal, hay disposiciones atípicas. Correcto. No qué contiene la disposición. Nota, no sabe la autoridad qué contiene la disposición. La disposición está contenida en la escritura que se otorgó ante el notario. ¿Qué pasa si vamos al día siguiente o pasado el tiempo con otro notario, otorgamos otro testamento? Sin ningún problema. ¿Le tengo que informar al notario que tengo disposiciones atípicas? No, definitivamente. Se confecciona el Nuevo Testamento, pensémoslo así, se otorga el Nuevo Testamento con puras disposiciones típicas que quedamos, que es herederos, legatarios, albacea, en su caso tutor o curador. Se acabó el problema. ¿Qué pasa con el informe que da este notario? El notario da su aviso a la autoridad normal.
él ya no anota que tiene disposiciones atípicas. Entonces, la autoridad, al momento que archiva esta información, va a decir, la persona tal, testador, que se verifica que no haya homonimias, va a verificar perfectamente que es la persona que estamos identificando y únicamente va a trasladar a esta nueva informativa de otorgamiento del testamento que en el testamento tal, de fecha tal, ante tal notario, contiene disposiciones atípicas. ¿Cuál es el objeto? Llegar a la sucesión, se abre la sucesión testamentaria. Correcto, nos van a dar los informes y nos va a decir sí y cuántos testamentos ha otorgado la persona, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Entonces ahí vamos a encontrar, es muy importante siempre verificar la información. ¿Por qué? Porque voy a encontrar el último testamento que otorgó es el número tal de tal notario. Perfecto. Ya verificaste que no tengas una disposición atípica. ¿Por qué? Porque en ese momento tendría el notario o el juez, como se tramita en la sucesión, que solicitar la información al Archivo General de Notarías si es que han transcurrido más de 5 años y el protocolo del notario está bajo su guardia y custodia ya en el Archivo de Notarías, conocer, solicitar cuál es esa disposición atípica. Nota, no tengo 2 testamentos válidos, el último es el válido. Aquí lo que estamos nosotros aclarando es de que la disposición atípica es válida no importando cuántos testamentos posteriormente se hayan otorgado. Entonces, ahí tendríamos que hacer la tramitación sucesoria y viendo qué contenido tiene esa cláusula típica y obviamente continuar con su procedimiento respectivamente. Esto nos va a evitar a nosotros el día de mañana cualquier acto que nos pueda pedir la nulidad de la tramitación sucesoria por la no observancia que tenemos desde un origen de una disposición atípica. Hablamos del reconocimiento de hijo como cláusula irrevocable. Recuerden ustedes que nuestra legislación nos habla de cláusulas irrevocables. Legalmente están establecidos o reconocidas como cláusulas irrevocables 2, que es el reconocimiento de hijo y el reconocimiento de deuda, respectivamente. Entonces, es importante tener en cuenta estos puntos en una tramitación sucesoria, respectivamente. Segundo punto, hablamos de que en las disposiciones típicas es la institución de heredero. ¿Ok? Heredero o herederos. ¿Qué pasa? Es tan bella esta parte porque el testador puede prever desde el momento de su otorgamiento quién o quiénes van a suceder su patrimonio al momento de su fallecimiento. Entonces, podemos encontrar nosotros que el testador, libertad total de designar a quien quiera de herederos. Nota, no tengo obligación legal de decir que mis herederos siempre van a ser mis descendientes, por ejemplo. El testamento es la libre disposición de los bienes del testador para después de su muerte. Nota, no vamos a confundir en este punto lo que sería una nulidad o una inoficiosidad por no prever el testador que tiene obligaciones alimentarias, punto y aparte. Entonces el testador dispone de sus bienes para después de su muerte. ¿Cómo dispone? En la forma que mejor le parezca, siempre y cuando designe a la o a las personas que se puedan identificar plenamente. Entonces el testador establece quiénes lo sucederán, pero al mismo tiempo nos permite la ley decir, oye, testador, ¿y qué sucede si alguna de las personas que tú estás designando, vamos a llamarle en primer lugar, fallece antes que tú, repudia la herencia o se vuelve incapaz para heredar? Nota con incapaz, ahorita regreso a ese punto. Entonces la ley le permite la designación de herederos sustitutos. Puede ser, el testador dice, yo dejo como heredero a B y a C. Si A, B o C fallecen antes que yo, renuncian o son incapaces para heredar, puede ser su parte se suma a los herederos que sobrevivan o su parte se transmitirá a los descendientes de esta persona, de estas personas. Entonces, ¿qué sucede? Ejemplo, el padre otorga el testamento, deja como herederos a sus 2 hijos. Ninguno de sus hijos
tiene descendencia en este momento. Pero él dice, igual el día de mañana mis hijos van a tener descendencia y yo sí deseo que la parte que les estoy heredando, si fallece alguno de ellos antes que yo, mi parte pase a la descendencia de ellos. No sé si exista o no exista. Con las palabras sacramentales, a falta de ellos, su descendencia, su estirpe respectivamente, entonces ellos tienen el derecho a heredar. Oye, el testador falleció años después de que se otorgó el testamento, posteriormente antes de que falleciera el testador, falleció uno de los herederos designados, pero sí tuvo descendencia. Oye, sí, pero tuvo descendencia, no sé, 10 años después de que falleció, de que otorgó el testamento el testador. No hay ningún problema, estoy previendo que pueda o no tener descendencia. Al momento de que él fallece, a partir de ese momento que el testamento tiene una validez, que hay que declararla desde luego, pero es una validez, surte sus efectos legales. O sea, el testamento surte sus efectos legales para después de la muerte del testador. Entonces es interesante este punto porque a mí me permite hacer una conjugación de designaciones de herederos muy interesantes. Segundo punto, a veces hablamos de legado y al legado lo vemos muy superficialmente, decimos, el legado sí, mira, es dejarle un bien a determinada persona. No, aquí es importante también entender que hay diferentes tipos de legado que la propia ley y la doctrina va reconociendo. Por ejemplo, el legado de un bien mueble. Otro, el legado de usufructo de un bien mueble, el legado de la nuda propiedad, del usufructo vitalicio, el legado de una obra de arte, el legado de cosa ajena, el legado de inmueble conjuntamente con el menaje de casa, el legado sujeto a condición, el legado sujeto a carga, el legado remuneratorio, el legado preferente, el legado alternativo, el legado de pensión periódica, el legado de una cantidad de dinero determinada, el legado de un crédito, el legado de una remisión de deuda, el legado de uso o habitación, el legado de acciones y o partes sociales, el legado de derecho de autor, el legado relacionado con la propiedad industrial, con la propiedad industrial más específico, lo que es la patente, si fue la solicitud de la patente, si es un modelo, si es un diseño, si es una marca, si es un aviso comercial. Entonces estos son por enumerar un cierto número de tipos de legados. Cada uno tiene su consecuencia. Entonces, de acuerdo a la voluntad del testador, a lo que él manifiesta al notario, es importante adecuar esa voluntad. Es muy, muy importante y entender qué es lo que realmente quiere. ¿Por qué? Porque esto va a surtir efectos después de la muerte y es una forma de evitarse consecuencias jurídicas, como hablamos nosotros, la posible nulidad del testamento y obviamente las consecuencias que va a generar todo esto hacia los herederos que fueron designados o legatarios que fueron designados. Aquí es importante establecer dos aspectos. Nota, los legados. Cuando un testamento se compone de puros legados, la ley nos establece a nosotros que se entenderán como herederos para el cumplimiento de las obligaciones respectivamente. Ok, entonces, en estos aspectos estamos hablando de un contexto general de lo que podría ser el testamento. Difícil sería poder estar especificando cada uno de los puntos porque va a depender de la voluntad del testador. Ya hablamos nosotros, la voluntad del testador, primero el notario deberá de escuchar manifestación de la voluntad, la solicitud del testamento porque el notario actúa por rogación. Punto número 3, ¿qué es lo que quieres hacer? El notario se tiene que involucrar directamente en la voluntad de lo que él quiere, lo que esté manifestando él, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere. El notario tendrá que ir adecuándolo y obviamente realizando los cuestionamientos que él considere necesarios a efecto de que su voluntad quede perfectamente plasmada como él quiere y el testamento el día de mañana surta todos sus efectos legales. Preguntas muy usuales. Oye, ¿el testamento se debe de actualizar? No, en primera instancia. Precisamente el testamento, estamos hablando de disposición que está realizando la persona para después de su muerte. Mientras no desee él cambiar la institución de herederos, las designaciones típicas, reitero, las atípicas no,
la institución de legatarios y la designación de albacea no tiene por qué modificarlo. Cualquier otra modificación, obviamente sí tendría él que realizar la modificación del testamento mediante el otorgamiento de un nuevo testamento. Segundo punto, donde siempre entramos en conflictos. A veces socialmente la gente le hace más caso a los amigos, a los vecinos, a los compadres, y piensan que el hecho de que se haya otorgado, o sea, tengo la propiedad de un inmueble determinado, pero la escritura está a mi nombre, pertenece 100% a mí porque nada más aparece mi nombre. Ok, en términos generales podemos decir que sí, pero obviamente tenemos que entrar y regresar a un punto importante que es el matrimonio. Tu matrimonio, ¿bajo qué régimen patrimonial lo celebraste? Sociedad conyugal. Nota, no estoy hablando de que hereda la persona casada o sociedad conyugal, es importante. Adquirió la persona un inmueble que ahora es el testador y que obviamente el título de propiedad está a nombre de él. El cónyuge o la cónyuge no aparecen absolutamente nada. Se va a otorgar el testamento, ok. Al otorgarse el testamento, oiga, usted dice que está casado, que son de los requisitos. ¿Bajo qué régimen está casado? Sociedad conyugal. Oiga, su cónyuge debe de otorgar testamento. ¿Pero por qué? Si mi cónyuge no es la propietaria, yo aparezco solito. Entonces tiene uno que explicarle al testador que también los efectos del matrimonio, si este inmueble se adquirió durante la vigencia del matrimonio, y obviamente no hay capitulaciones matrimoniales que nos digan lo contrario, este inmueble pertenece, forma parte de la sociedad conyugal y él o la cónyuge que no aparecen como titulares del título de propiedad, entonces le corresponde un 50%. ¿Y qué pasa? Que fallece la persona con la idea de que es mío y nada más mío. No. Entonces, ya fallecieron ambos. Por un lado, voy a tener una sucesión testamentaria que corresponde al testador y por el otro lado una sucesión intestamentaria. ¿Y qué pasa? En la sucesión testamentaria, bueno, la disposición testamentaria, yo puedo designar a la o a las personas que yo desee. Pueden ser sus descendientes o pueden ser terceras personas. Es más, pueden ser asociaciones, ¿correcto? Comentario, muchas ocasiones dicen, ¿puedo heredar a mi perro? ¿Puedo heredar a mi gato? Ok, no puedes heredarlo en forma directa. Puedes heredar a una asociación canina, una asociación protectora de los gatos, etc. No, a veces las ficciones que vamos viendo o la televisión a veces nos hacen querer hacer comparativos. O sea, no puedo hacerlo. Hasta este momento no puedo yo designar como heredero al perro o al gato. Luego encontramos, es que el perro se convirtió en millonario. Pues sí, pero siempre va a haber un ejecutor. Nuestra legislación no lo permite. Entonces imagínense, por un lado puede haber hijos del matrimonio que el testador sí quiera dejarlos como herederos. Habrá otros hijos que no, sus razones tienen, ¿correcto? ¿Qué pasa en esos aspectos? Que bueno, a lo mejor de los hijos que procrearon, el testador manifiesta, yo quiero dejárselo a 2 hijos, pero son 6. Por un lado, la sucesión testamentaria, su 50% lo van a heredar esos 2 hijos. Por el lado de la sucesión intestamentaria de la cónyuge, van a heredar los 6 hijos. Oye, pero 2 ya heredaron del papá. No importa. En la sucesión legítima o testamentaria heredan los descendientes, ¿correcto? No hay excepción. ¿Pueden repudiar? Sí, sin mayor problema. Pero de inicio, los 6 hijos tendrán derecho a la herencia del 50% de la mamá. Entonces, el porcentaje de ese 50% se dividirá entre 6 y esa sexta parte que le corresponde a uno se sumará al 25% que le corresponde de la sucesión del papá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas partes porque en muchas ocasiones las ideas socialmente hablando del testador en cuestión de que soy el único propietario no proceden de esa naturaleza, ¿correcto? Segundo punto, edad.
¿qué edad se requiere para que una persona pueda otorgar testamento? A ver, aquí son dos aspectos importantes. Nuestra legislación nos dice que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Esto lo tenemos fundamentado en el artículo 646 del Código Civil vigente para la Ciudad de México. Sin embargo, ¿hay edad para testar específica? Sí. ¿Contemplada en el Código Civil? Sí. Nos habla de que la edad requerida para otorgar testamento es 16 años el hombre y 16 años la mujer directamente. ¿Correcto? Entonces ustedes pueden encontrar este fundamento si lo verifican en su artículo 1306 del Código Civil respectivamente. Van a encontrar que es un impedimento para otorgar testamento la falta de edad requerida, y la falta de edad requerida es menor de los 16 años, de los 16 años en adelante. Correcto. Un punto muy importante. ¿Qué nos habla en cuestión de la inoficiosidad del testamento? Ya hablamos de los efectos que puede producir, las nulidades que pueda tener, las disposiciones atípicas que podamos tener. Ahora es importante hablar, ¿qué pasa cuando el testador otorga su testamento? Fallece el testador, pero hay un hijo póstumo que no está considerado dentro del testamento, ¿correcto? Este hijo póstumo tiene derecho si el testamento se convierte, tiene una ineficacia porque nace la obligación del testador de otorgar alimentos a este hijo. Entonces el testamento sería inoficioso en la parte correspondiente a la obligación alimentaria que tiene. Entonces es importante. Muchas ocasiones sí tenemos la cultura de gente joven realmente, que manifiestan su deseo de hacer su testamento. Muchas ocasiones no han contraído matrimonio, otras tantas ya contrajeron matrimonio, ya han procreado descendencia, pero siguen todavía o pueden tener la actividad de poder procrear más descendencia o posterior descendencia a la que está establecida en el testamento. Entonces es importante establecer qué pasa si sobrevienen más hijos dentro del testamento. ¿Por qué no lo prevés desde ahorita? Bueno, si sobreviven más hijos, todos por partes iguales o en X porcentaje. Esto es dando una protección precisamente a la manifestación propia de lo que es la voluntad del testador. Nota, volvemos al aspecto, aquí es donde entra el notario. El notario tiene que interiorizarse tanto en la voluntad del testador para poder ir cuadrando todos y cada uno de los efectos que pudiera tener y las consecuencias que va a generar, ¿correcto? Entonces tenemos como puntos de partida que este sería el testamento. Nota, no estamos tramitando la sucesión. Ahora sí, si nos vamos directamente a la tramitación sucesoria. Primera pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en cuestión de un testamento que fue otorgado mediante el testamento público simplificado y obviamente al momento del fallecimiento del testador, ahora al abrir la sucesión, no nada más es el único inmueble que forma parte del patrimonio del finado en la actualidad? Entonces, el testamento simplificado va a surtir todos sus efectos legales respecto única y exclusivamente del bien a que se refiere el testamento simplificado. Si hay más bienes, no forman parte del testamento. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos frente a la tramitación de una sucesión mixta. Por un lado, tengo la tramitación de la sucesión testamentaria por la disposición del testamento público simplificado, y por otro lado tengo la sucesión mixta, bueno, le llamo mixta, sin testamentaria o legítima, por el efecto de los bienes que no hayan sido contemplados dentro del testamento. Obviamente, como lo comentamos en su inicio, el origen del testamento público simplificado no es todos los bienes, es el bien objeto de la regularización territorial o derivado de alguno de los actos, y de acuerdo al avalúo que en su momento estuviera vigente para poder otorgar un testamento simplificado. Entonces, nos encontramos nosotros frente a la sucesión mixta. Sin embargo, primer punto, artículo 1283 del Código Civil nos dice a nosotros: el testador puede disponer de todo o parte de sus bienes. Esta es la base fundamental, este es el origen de hablar de una sucesión mixta. ¿Por qué? Porque por un lado, reitero, testamento público simplificado. Nota, también puede ser testamento público abierto.
¿Qué sucede cuando el testamento público abierto única y exclusivamente se componga por puros legados? El inmueble A, el inmueble B, en fin, la relación de los bienes. Quedamos nosotros que el legado es la disposición de un bien determinado y la designación de una o varias personas determinadas. Sin embargo, al momento de otorgar el testamento, el testador podía tener en su patrimonio única y exclusivamente enumerados los bienes que forman parte de los legados. Pero con el paso del tiempo siguió adquiriendo otros bienes, nunca modifica el testamento, esos bienes no se encuentran contemplados dentro del testamento. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente, nota, no por el hecho de decir que la ley considera, como se los dije prácticamente al inicio de la plática, cuando el testamento se compone por legados, y cuando es por legados se consideran como herederos, nota, es para efectos de las obligaciones o el cumplimiento de las obligaciones que tenía el testador o tiene el testador. Nota, esto no quiere decir que las deudas, por ejemplo, que tenía el testador a su fallecimiento, ya se murió, se acabó. No, acuérdense que la ley nos habla de que se abre la sucesión y hay el beneficio, el inventario a beneficio de los acreedores. Entonces, en este caso, la obligación que tienen los legatarios es cumplir con las obligaciones que tuviera el testador en determinado momento. Lo mismo, cuando se compone por herederos y legatarios, la obligación que tiene el heredero es de cumplir con las obligaciones que hubiese adquirido el testador hasta el momento de su fallecimiento. Nota, hasta donde alcance el patrimonio para el heredero, la herencia. Después de hacerlo materialmente líquido el importe de los bienes con el importe de las deudas, si es mayor las deudas que lo que tiene el patrimonio, hasta donde alcance, dice la ley. Quiero decir con esto, si son más las deudas que los bienes, no se transmiten al heredero, ¿correcto? ¿Cuánto tienes de patrimonio de la sucesión? 1,000 pesos. ¿Cuánto debe el testador? 5,000. El heredero, la obligación que nace del albacea es decir, ok, yo te pago hasta 1,000 pesos, los otros 4,000 pesos ya no hay patrimonio con el cual cumplir la obligación, ¿correcto? Entonces, esto es aplicado estrictamente a la ley. Si moralmente lo quiero hacer, porque en muchas ocasiones nace el moralismo de decir, no, es que yo no quiero que el nombre del finado esté y ande brincando de un lado a otro, o como decimos vulgarmente, estén pisoteando el nombre del finado. Yo quiero cumplir con la obligación, ok, adelante. El acreedor siempre va a decir, págame. El deudor, que sería la sucesión, hasta 1,000 pesos. La obligación sería meramente moral en estos casos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos tramitando los procedimientos sucesorios. Entonces, ¿cualquier persona puede otorgar testamento? Sí. Sí, siempre y cuando sea mayor de 16 años, nota, y esté en pleno y cabal uso de sus facultades mentales, sin coacción o violencia alguna. Muchas ocasiones, esto vamos a la práctica, los hijos o terceras personas, haz tu testamento, y cuando acuden a la cita con el notario, obviamente quieren entrar a la entrevista o quieren opinar sobre los bienes. Obviamente en ese momento es tú al momento de que tú estás o vienes acompañado y ya vienes aleccionado, está coaccionada tu voluntad, por lo tanto no es factible hacer el testamento. El testador debe de estar en libre y pleno uso de sus facultades, sin presión, sin coacción, sin que nadie lo esté presionando para otorgar este testamento. Punto número 2. ¿Cuántas ocasiones no sabemos nosotros que los testadores, o sea, al momento están en su lecho de muerte, firman alguna hojita en blanco o anotan, todavía pueden escribir, todos mis bienes se los dejo a fulanito de tal? Obviamente este documento no tiene ningún valor legal. ¿Por qué? Porque la ley dice que el testamento, aunque existía un testamento privado que también ya no existe dentro de la legislación, el testamento debe de ser otorgado ante notario, con testigos si el caso lo amerita, ¿correcto? Y cualquier otra forma o disposición no es válida en esos aspectos. Entonces,
tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Parece mentira que estos puntos que los vemos día a día, que platicamos y que tenemos, y todos hemos tenido en nuestras manos que realizar algún trámite de una sucesión, pues hay que analizar cuál es el procedimiento, o cuando se acerca a nosotros con la confianza que nos pueden tener simplemente como profesionales del derecho, alguna persona, algún conocido, algún familiar incluso, a manifestarnos cuál es la mejor forma de otorgar su testamento. Es importante interiorizarnos dentro de su voluntad. Ok, abrimos la sucesión testamentaria. Se puede abrir, la sucesión testamentaria se puede abrir ante notario público. ¿Cuándo? Cuando los herederos son mayores de edad, cuando no hay incapaces, cuando están de acuerdo los herederos, todos en consumo de realizar la tramitación sucesoria. En estos casos se puede hacer la tramitación extrajudicial, como lo llamamos, se abre la sucesión ante notario. ¿Qué hace el notario? El notario puede abrir tanto la sucesión testamentaria o sucesión intestamentaria, que es la aceptación de herencia, la aceptación de legados en su caso, y la aceptación del cargo de albacea. ¿Sí? Sí, bueno, doctor, muy interesante y enriquecedor todo lo que nos está contando. Desgraciadamente ahorita se nos está acabando el tiempo, pero bueno, aprovecho para pues volver a invitarlo la siguiente semana para continuar con este tema, porque veo que es muy extenso, ¿no? Por ejemplo, a mí me surgen muchísimas dudas, ¿no? A través o a raíz más bien de todo lo que nos está contando, ¿no? Pues, por ejemplo, una de ellas, que no sé si me la pueda responder así de manera rápida, es, por ejemplo, ahorita existe una cultura del testamento muy grande, ¿no? Porque pues existen campañas como la del mes del testamento y otras más que se ven en medios de comunicación por parte del gobierno. Pero, por ejemplo, en México, ¿qué porcentaje de la población mexicana tiene esta cultura? O sea, ¿cuánta gente hace su testamento, no? Porque supongo que hay también mucha gente que muere y no tiene un testamento, o simplemente todos sus bienes quedan pues ahí nada más en el aire, ¿no? Ok, la contestamos. Realmente un porcentaje exacto de saber en la población que contiene, por ejemplo, la Ciudad de México es difícil. Sí hay una cultura, hay programas de gobierno, jornadas notariales en las cuales el gobierno de la Ciudad de México ha impulsado el otorgamiento de testamentos. Sí se ha incrementado, pero no llegamos a tener, considero en la actualidad, un alto porcentaje. Sí, la población todavía, y más la población adulta, se encuentra un tanto cuanto renuente. ¿Por qué? Criterios. ¿Quieres que haga mi testamento? Testamento lo ven ellos como sinónimo de muerte. Entonces es difícil que lo hagan. Y viene, yo creo que aquí la pregunta es muy interesante porque ven otros efectos. La gente debe otorgar su testamento cuando está sin presiones. Me refiero, no me envía una operación, una enfermedad terminal, alguna otra circunstancia de capacidad. La capacidad se vuelve interesantísima porque obviamente, rápido lo contesto, la situación de la capacidad en muchas ocasiones se va perdiendo, y se va perdiendo por lo que sería la demencia senil, por lo que sería un Alzheimer o por cualquier otro tipo de enfermedad donde no es libre. Entonces, cuando van a la notaría y te dicen, es que quiero que mi papá otorgue el testamento, perfecto. ¿Cómo está tu papá? Bien, pero está en el hospital. ¿Por qué está en el hospital? Es que tiene cáncer. Ok, ¿y dónde tiene cáncer? No en el cerebro, en otro lado. Correcto, pero ya podemos estar hablando de que el suministro de determinados medicamentos puede estar alterado a la voluntad. Entonces, yo les propongo lo siguiente, si sí acepto la invitación, me agradó muchísimo, y si quieren retomamos estos puntos interesantes. Me llevo esta pregunta, vamos a ver qué nos dice, qué estadísticas puede tener el INEGI, si hay alguna estadística en específico de qué porcentaje de la población tiene testamento, y lo comentamos. Claro, bueno, más que nada por esto mismo, que me gustaría hacer este compromiso con usted para que pues, la siguiente semana podamos retomar este tema. Y pues también aprovechando que este video va a salir a través de Facebook y de YouTube, que las personas que lo vayan a ver, bueno, y que nos estén también escuchando a través de la radio en vivo, a través de Radio PET, pues puedan mandarnos sus preguntas si tienen dudas sobre este tema, y pues con gusto supongo que usted podrá contestárnoslo. Bueno, con todo gusto, será un placer, y trataré siempre de
de darle la mejor respuesta desde mi punto de vista jurídico, y será un placer, con todo gusto, aceptar la invitación. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Cobos, catedrático de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Y bueno, yo nada más me despido de ustedes recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, /PET Oficial. También síganos a través de la página en internet www.epet.edu.mx y también en Radio EPET a través de la señal de internet. De igual manera también estamos en el canal de YouTube con Radio EPET y bueno, seguimos en la señal de Radio EPET. Yo soy Luis Alberto López y les agradezco su presencia. Hasta la próxima. radioepet.com. La Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho te invita a cursar la especialidad en Derechos Humanos. Para mayores informes, comunícate al 5615-2454 y conoce esta y otras opciones que tenemos para ti. Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. La Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho te invita a cursar la especialidad en Derecho Fiscal. Para mayor información, comunícate al 5615-2454 y conoce esta y otras opciones que tenemos para ti. Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho.